Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero tiene que ver con la renegociación del anexo C de Itaipú Binacional. ¿Quién gana con la tarifa media? Y nos va a acompañar el presidente de la ANDE, consejero de Itaipú, el ingeniero Félix Sosa. Con él también vamos a hablar acerca de los proyectos que tiene la ANDE a desarrollar el resto del año. El segundo tema, hablaremos de algo sumamente importante para el Paraguay, la transformación educativa. ¿Avanza o no avanza? Nos acompañarán Alcira Sosa, viceministra de Educación, y Rocío Robledo, coordinadora general de transformación educativa. Y el último bloque, vía Zoom, estaremos en contacto con el nuevo embajador de Paraguay en Emiratos Árabes, José Agüero Ávila. Por supuesto que vamos a hablar acerca de la detención de Diego Benítez y cuáles son los proyectos e intercambios que propone el Paraguay a Emiratos Árabes en temas comerciales. De todo esto hablaremos esta noche en el Péndulo. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía. Permite al consumidor degustar un producto con aroma, sabor y cuerpo inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Vení a Bristol, regalá a papá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetros 2022. Aprovecha todas tus compras. A partir de 1 millón vienen con un vino para regalarle a papá. Combo Gama Men Sport Cortapelo, más afeitadora. Precio normal 18 cuotas de 62.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 39.000 guaraníes. Contactanos ya, visitanos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. También podés escribirnos al WhatsApp 0991-670-000 o llamarnos al 519-4000. También podés comprar online en www.bristol.com.py o a través de nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable, contribuís a la sostenibilidad y conservación del medio ambiente. Te presentamos Viviendas Sustentables, el primer producto para la adquisición y construcción de proyectos verdes con certificación EDGE, a una menor tasa de financiación. Ingresá a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Ya saludamos al ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE y consejero de Itaipú. Ya está en nuestros estudios. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por esta nueva invitación y a todos los televidentes también. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se llega a un acuerdo con Brasil en el tema del precio, fijar el precio de la energía de la Itaipú Binacional? La tarifa para este año. Exacto, así sí. mismo, sí, así es. ¿Y por qué no se adelanta también la renegociación del anexo C? No, de hecho, la tarifa para este año se está discutiendo en el mundo. Va a terminar el año y vamos a seguir discutiendo la tarifa del año. Pero de hecho se sabe la posición de Brasil, cuál es de reducir a 18.95, aplicando directamente el anexo C, la Itaipú Binacional, ¿verdad? En nuestro caso, inicialmente habíamos dicho de mantener la tarifa 22.6. A los efectos de acercar posiciones hemos conversado y estamos tratando en este momento una tarifa intermedia. ¿Y por qué una tarifa intermedia? Porque a los efectos de mantener la tarifa y de tener un nuevo componente, para no bajar totalmente, el año pasado se había aprobado en el Consejo de Administración de la Itaipú Binacional el aporte financiero para la ANDE de 203 millones de dólares inicialmente y después de 100 millones de dólares. Es decir, existe un compromiso de 140 millones de dólares de aporte financiero para el sector eléctrico paraguayo. Entonces, ese es un tema muy importante para nosotros, para el mejoramiento de la calidad de servicio. Y con esa tarifa, si se reduce el precio a la tarifa que quiere Brasil, eso va a ser inviable. No tiene financiamiento. No tiene financiamiento, no va a tener financiamiento. No va a tener financiamiento. Entonces, Ese es el motivo principal.
Ese es de el que se motivo. sigue porque Paraguay no acepta bajar hasta lo que Brasil propone. Porque realmente es un compromiso existente binacionalmente. O sea, es decir, existen motivos suficientes para que nosotros podamos sostener de que como máximo podemos tener una tarifa intermedia. Es decir, hasta ahí es lo que nosotros podemos, digamos, aceptar, porque existe un compromiso a nivel binacional de ese aporte financiero y eso se tiene que honrar. ¿Brasil Para el reconoce efecto. el compromiso? Hemos firmado, existe una aprobación del Pero Consejo de ahora, Administración. durante las negociaciones, ¿reconocen ese compromiso o miran para otro lado? De hecho, estoy seguro que ellos son siempre bastante respetuosos de las documentaciones, de las aprobaciones del Consejo de Administración. Estoy seguro que ellos reconocen, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido tratar en el Consejo de Administración, aprobar algo y posteriormente desconocer, ¿verdad? Bueno, pero ¿y por qué insisten ellos entonces en el precio actual si eso justamente va a evitar que Paraguay pueda recibir esos 140 millones de dólares para el sector eléctrico y de la ANDE? Entonces, ¿qué hay? Hay una jugada extra que no se sabe, se hacen los olvidadizos a propósito. ¿Qué está pasando realmente cuando se discute ese tema? Bueno, de hecho, en una negociación siempre se manejan todas las informaciones, siempre sobre la mesa existen varias alternativas y es natural que ambas partes siempre defiendan su postura. La última conversación que se tuvo entre el presidente de la República de ambos países, lógicamente que se había hablado de una tarifa intermedia y en eso estamos. En este momento yo creo definitivamente que es una posición de Paraguay y esa nueva posición de Paraguay se acerca mucho más a los intereses de ambos países. Es decir, nosotros consideramos que una tarifa intermedia es viable y va a beneficiar para ambos países. ¿Hace cuánto tiempo que están hablando de la tarifa intermedia? Y hace poco, hace 15 días aproximadamente. Hace 15 días, así es. perfecto, pero ¿hace cuánto tiempo? Es decir, Paraguay se posicionó desde el año pasado en el precio actual. Sí. Y Brasil se posicionó en reducir el precio porque estaba en campaña electoral Bolsonaro, ¿verdad? Pero de esa parte, desde ese momento del año pasado que comienza toda la discusión, hasta ahora ya pasó un año, ingeniero, y no hay arreglo. Y ahora, recién hace 15 días, Paraguay presentó la propuesta intermedia. Oficialmente se habló de esa propuesta de la tarifa intermedia. Reitero, Carlos, todas las negociaciones en la Itaipú Binacional nunca fueron fáciles. De hecho, es la primera vez en la historia que baja 600 millones de dólares de servicio de la deuda y lógicamente que los intereses son mucho mayores, entonces no es fácil llegar a un consenso. Reitero, lo bueno es que se está conversando constantemente, existe una conversación fluida, entonces es algo muy positivo, por eso confío muchísimo que en breve se va a llegar a un acuerdo. ¿Y en qué, por ejemplo, esto que hizo Electrobras? Electrobras hoy día es una empresa privada. Sí, así es. Bueno, ¿cuál es la contraparte entonces con el Brasil de la ANDE? ENPAR es el nombre de la empresa que hoy en día va a ser... Que absorbió a Electrobras. Que va a ser la contraparte de la ANDE, el Itaipú Binacional. Todavía no es. Eso todavía oficialmente no es, pero va a ser, eso está en el tratado, es decir, no cambia nada en absoluto en la negociación del anexo C de la Itaipú Binacional por cambiar la empresa, digamos, que la contraparte de la ANDE. En ningún momento cambia, porque eso está previsto en el tratado de la Itaipú Binacional. ¿Cuánto del 50% de Paraguay sigue consumiendo Brasil? Bueno, en contrato, ellos están contratando actualmente el 85%. ¿Del 50%? Del 50%, de todo. De todo, el 80% de todo. 85% está contratando, pero como nosotros tenemos el beneficio digamos, de la preferencia de la energía excedente, entonces nosotros estamos trayendo más del 15%. Es decir, sí, el excedente. Así es. ¿Cuánto es el excedente anual? Y eso varía mucho de acuerdo a la situación hidrológica. En promedio, un 30% aproximadamente del excedente. ¿Y si 15 trae Paraguay del excedente? ¿O no, todo el 30% aproximadamente del suministro a Paraguay. Es decir, 70% aproximadamente de la energía garantizada y 30% aproximadamente es la energía excedente que trae Paraguay para su mercado. Bueno, a partir del 2023, ¿cuál va a ser el camino? ¿Qué va a hacer Paraguay con aquella energía que no usa?
y que Brasil usaba, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a es lo que se tiene que negociar? ¿Cómo está ese proceso de negociación? ¿Qué va a pasar en el 2023 con toda esa energía que Paraguay no consume? De hecho, siempre está disponible el 50% para Paraguay, Sí, para su consumo interno. sí, Solamente que nosotros no tenemos la capacidad de utilizar el exacto, 100%. exacto. Por Entonces, eso le vendemos al Brasil. por eso les cedemos al Y el Brasil. único que compra es Brasil, porque Así a mismo, otro no se le puede vender así mismo, eso dice el artículo 13. el tratado. El artículo 13 del Tratado de la ITIPU binacional. Entonces, independientemente de la revisión del anexo C, eso se puede revisar, el tratado se puede revisar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, nosotros definitivamente ya hemos conversado con ellos que vamos a solicitar a través de una nota reversal la modificación del artículo 13 para que nosotros podamos entrar directamente en el mercado del Brasil. Es decir, para que nosotros podamos colocar bien el excedente que no utilizamos. Porque acá lo más importante es que se tenga una tarifa competitiva para nuestro país, para la utilización interna, y Pero vamos lo que no utilizamos, colocar de la mejor manera pero posible. ingeniero, está bien, colocar de la mejor manera Sí. posible, pero ¿cómo vamos a competir con Brasil si Brasil puede fijar el precio que quiera a su energía, al 50% que ellos tienen y al excedente que llevan? Ellos le pueden colocar. ¿Cómo vamos a competir en precio con Brasil en esta situación? Porque finalmente es una trampa en el que estamos nosotros, los paraguayos, metidos. Al único que le podemos vender es a Brasil. Pero si entra en el mercado libre de Brasil, sí ya puede competir dentro de su mercado, que es bastante competitivo. Genial, de todas formas. Sí. Itaipú, el lado brasilero o la nueva empresa le va a decir, bueno, Paraguay, ¿cuánto les ofrece? A tanto no sé, el megawatt o el kilowatt. Bueno, nosotros le vamos a dar más bajo. De todas maneras, en este momento estamos trabajando bastante para su utilización en Paraguay. Tenemos estrategias de que la energía se utilice en Paraguay para su desarrollo. Por tal motivo, Excelente. ¿Y cuáles son esas estrategias? por ejemplo, hemos firmado con 4 empresas multinacionales para la instalación de hidrógeno verde en Paraguay, por una potencia total de 1.610 megavatios de potencia, es decir, casi de 3 turbinas Itaipú. Es decir, esas son estrategias que nosotros estamos utilizando para que realmente esa energía se utilice en Paraguay para su desarrollo. Con uno de ellos ya firmamos, de hecho, una potencia menor de 60 megavatios de potencia, pero es algo muy importante. ¿Cuánto sería el equivalente de nuestro 50%? ¿Cuánto sería ese porcentaje para el hidrógeno verde? No, eso va a depender mucho. Nosotros firmamos con memorando de entendimiento por 1.600 megavatios de potencia, es decir, más de 2 turbinas Itaipú de capacidad. Entonces, lógicamente, en este momento estamos estudiando, ¿verdad?, la viabilidad de su instalación, porque existen otros factores. Por ejemplo, hace un mes atrás estuve en Barcelona en un seminario sobre el hidrógeno verde, ¿verdad? Y uno de los temas fundamentales y principales es el tema del transporte del hidrógeno. Entonces, eso se está analizando. Personalmente me fui a ofrecer 1.000 megavatios de potencia, ¿verdad? Que también es la otra, digamos, estrategia de ofrecer 1.000 megavatios de potencia para que vengan a instalarse en Paraguay cualquier tipo de industria, ¿verdad? Yendo nuevamente al hidrógeno, entonces la intención es que esta planta de hidrógeno se instale en el Paraguay, y algo muy importante, ya firmamos un contrato de 60 megavatios de potencia con una empresa inglesa para su instalación en Paraguay. Y desde el año que viene... ¿Cuándo comenzaría y cuándo se instalaría esa empresa? El año que viene ellos empiezan ya con una producción, digamos, piloto, con una potencia de 1 megavatio de potencia, donde se va a instalar en Villa Ayes. Ellos tienen el compromiso de traer un camión pesado para poder demostrar al Paraguay que es factible la utilización de hidrógeno y que se vaya a ir. La tendencia, Carlos, es que el hidrógeno verde se utilice para poder sustituir el combustible fósil. Y justamente lo que nosotros necesitamos, porque el 100% del combustible importamos. Entonces, nosotros tenemos energía, se puede producir hidrógeno, y el día de mañana, lógicamente a largo plazo, se puede ir sustituyendo el combustible derivado de petróleo con hidrógeno verde. Ingeniero, lastimosamente los paraguayos no somos previsores, somos muy poco analíticos para desarrollar nuestro país y no planificamos. Y si planificamos, planificamos poco y generalmente mal.
Y no tenemos estadistas tampoco que miren el horizonte y empiecen a realizar planificaciones para 15, 20 años por delante. No tenemos, no tuvimos, por eso hoy estamos en la situación que estamos con Itaipú y la energía. Por eso hoy día. Bueno, que no suceda lo que sucede con todos los gobiernos, que patean la pelota para adelante para que el otro gobierno se encuentre con el problema que no fue capaz de solucionarse ni de empezar a intentar solucionar mediante la planificación. Esto que usted me está contando del hidrógeno verde, esto es una cuestión que si teníamos planificadores, tendríamos que haberlo hecho hace 15 años por lo menos. Ver la forma como podríamos usar nuestra energía para desarrollar nuestro país y tener nichos industriales, por ejemplo, lo hubiésemos planteado hace 20 años. No lo planteamos. Estamos en la situación que estamos. ¿Vamos a patear la pelota para adelante o vamos a tener cosas para que el próximo gobierno, cuando llegue el momento de que tenga que renegociar todo el anexo 6, posiblemente el Tratado de Itaipú, porque yo creo que Paraguay debe renegociar el Tratado de Itaipú, sí, no solamente el anexo 6. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, proyectar un país diferente con el tesoro que tenemos. Definitivamente, Carlos, y yo creo que siempre coincidimos en ese aspecto de que creo que una de las falencias que tuvo el sector eléctrico paraguayo es que no haya invertido en su sector, en el sector eléctrico, tanto en transmisión como en distribución, ¿verdad? Imagínense, ahora recién nosotros estamos terminando la obra para poder retirar el 100% de la potencia que nos corresponde a la Itaipú Binacional. Exacto. Esto 50 años después. 50 años después. Definitivamente. Sí. Y eso es una situación bastante complicada porque también nos resta capacidad de negociación, ¿no es cierto? Ahora, por suerte, la obra que estamos terminando en Iguazú, que según el cronograma contractual debería terminar en marzo del año que viene, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que se pueda terminar en diciembre de este año, y esa obra es lo que nos permite hoy en día ofrecer 1000 megavatios de potencia para que se pueda vender en Paraguay, ¿verdad? Si nosotros todavía estábamos en las condiciones actuales, no teníamos ni la mínima posibilidad de usar nuestra energía en Paraguay, ¿verdad? Y también ya hemos concluido la obra de la adecuación de la línea 500 kV en Yacyretá, que es algo muy importante. Hoy en día nosotros podemos traer el 100% de la energía de Yacyretá, es decir, hoy en día nosotros tenemos condiciones, no todavía las condiciones adecuadas, porque todavía tenemos mala calidad de servicio, necesitamos todavía seguir invirtiendo en el sector eléctrico, pero sí en esos dos lugares, tanto en Iguazú como Ayola, ya se puede instalar grandes industrias, principalmente en 500 kV. Y a eso es lo que estamos apuntando. También... ¿Y hablaron con la Cancillería? ¿Sobre qué? Y sobre este tema, si usted tiene ya en Itapúa, Misiones y en el este del país, tiene estos nichos, que los embajadores se conviertan en vendedores de lo que es la energía paraguaya en el mundo y que ofrezcan, por eso le digo, hablaron, porque esto pues es una planificación. Sí, así es. Bueno, hablaron con Cancillería está al tanto, ya está empezando a operar. Cancillería, estamos trabajando con ellos, prueba de ello... El Ministerio de Industria. Definitivamente, prueba de ello es que esa reunión, aprovechar ese seminario en Barcelona fue coordinado con la Cancillería Nacional, donde tuvimos la oportunidad de conversar con muchos empresarios y ofrecer las potencialidades energéticas del país, es decir, se está trabajando constantemente en eso. Y de hecho, la Cancillería es el responsable, por ejemplo, de la revisión del anexo C de la Itaipú Binacional. Es decir, nosotros estamos trabajando coordinadamente y estoy seguro que este ofrecimiento de 1000 megavatios de potencia va a ser un éxito, porque hemos realizado una consulta a los interesados y se presentaron 23 interesados por 5.862 megavatios de potencia. Es algo demasiado importante. Es decir, estoy seguro que de esa cantidad de potencia que manifestaron su interés de comprar en Paraguay y de utilizar en Paraguay, estoy seguro que un gran porcentaje se puede concretar. Bueno, estaba leyendo un informe de Colombia. Sí. Ellos tienen una pérdida entre el 8 y el 12% de su energía. Nosotros tenemos 25
Entre 22 y 28% nosotros tenemos de pérdida de energía, ¿no? Pero hay que saber si ese es a nivel de distribución o a nivel de transmisión. Nosotros tenemos pérdidas totales, porque la mayoría, ¿Cuánto sigue siendo la pérdida total de energía y para ahora? 25%, 25%. que está en el orden. Eso depende mucho de las características del sistema. Ponete en alguna meta, ingeniero. Sí. Baja ese 25% y no te quedes con que está dentro del estándar. No, baja. No, Es decir, definitivamente. subí tu estándar y baja ese nivel de pérdida de energía. Vas a hacer un trabajo espectacular si logras eso. No, de hecho, yo lo que te quiero decir nomás, porque muchas veces se compara la pérdida total que nosotros tenemos, como la ANDE tiene todo el sistema de transmisión, distribución y comercialización, y normalmente en otros sectores se separan la línea de transmisión y distribución, sí, y se separa el porcentaje de pérdida. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Carlos. No estoy diciendo que esto es altísimo, no estoy diciendo que estamos contentos con eso, en ningún momento. Para ello tenemos que invertir en tecnología y tenemos previsto, ya está en proceso de la preparación de pliego de base y condiciones para poder adquirir 350.000 medidores inteligentes, ¿verdad? Que representa el 80% de la facturación. Es decir, con tecnología tenemos que bajar las pérdidas, ¿verdad? Tus transformadores. Sí. Se queman menos, tienen menos problemas, se redujo la cantidad de transformadores que por año sufren pérdidas y se queman. De hecho, una de las metas principales que nos propusimos cuando asumimos la administración en la ANDE fue que los transformadores se quemen menos. Se quemen menos. Y definitivamente estamos consiguiendo, Carlos. El año pasado instalamos 7.000 nuevos transformadores. ¿Seguro? Este año nuevamente otros 7.000 es nuestra meta. Y de hecho, en calidad de servicio hemos mejorado en un 20%, y uno de los factores principales justamente que los transformadores todavía tenemos. Por eso tenemos como meta instalar nuevamente 7.000, ¿no es cierto? Pero definitivamente... ¿Cuántos años de garantía tienen los transformadores? Y eso tiene normalmente un equipo estático, depende mucho de cuál es su utilización, ¿verdad? Pero si no se sobrecarga, 20 años sin ningún problema aguanta un transformador de distribución. Normalmente se queman porque están sobrecargados, y también de repente siempre está trabajando al límite. Eso hace perder el tiempo de vida útil, pero eso se va disminuyendo considerando que los transformadores hoy en día ya están trabajando en su capacidad nominal o por debajo en algunos casos. Nuestra meta es que el transformador pueda trabajar en 60% de su carga nominal. ¿Para qué? Para que pueda tener una posibilidad de continuidad de servicio, es decir, evitar que se quemen los transformadores, que salga fuera del servicio. Claro. Y que salga fuera del servicio también, ¿verdad? Porque muchas veces no se queman, sino sale fuera del servicio, actúan las protecciones y quedan sin el suministro de energía eléctrica a todos los clientes que alimentan la zona del transformador. Cuando da gusto la conversación pasa volando el tiempo, ingeniero. ¿Cuál es el proyecto más ambicioso que tenés antes de que se entregue este gobierno? Bueno, primeramente, uno de los temas que a mí me preocupa, y yo creo que tiene que ser preocupación del próximo gobierno, es empezar a las nuevas generaciones. Generación de energía eléctrica con fuente o con otro tipo de... Sí. Definitivamente. La matriz de generación nosotros tenemos que ir diversificando. Entonces, nueva fuente de generación es fundamental, porque nosotros estamos a 10 años... Esto que hicieron entre Luque y Areguá, entre Luque y San Bernardino, sí, con los paneles, ¿eso no se puede replicar en más rutas? Se puede replicar. Esa obra es del Ministerio de Obras Públicas, no es de la ANDE. No es de la ANDE. No es de la ANDE. ¿Y la ANDE se puede hacer cargo de eso? De hecho, la ANDE está con un proyecto, según el plan maestro, de diversificar la matriz de generación. Por tal motivo está apuntando a la generación. ¿Y del proyecto a la realización cuánto tiempo podría pasar? Y ahora mismo nosotros ya tenemos adjudicado una planta fotovoltaica en el Chaco para una comunidad indígena, que en 8 días aproximadamente firmamos el contrato, el primer contrato, para poder tener una central fotovoltaica, es decir, solar en el Chaco. Y esa es la tendencia, Carlos. Entonces, uno de los desafíos más grandes es que se empiece realmente a diversificar la matriz de generación. El otro tema fundamental que estamos estudiando en este momento es un nuevo pliego tarifario.
¿verdad? El pliego tarifario es fundamental, tenemos que ¿Va a aumentar tener, la tarifa? tenemos que tener una estructura de costo y se publique la estructura de costo para que la gente La conozca. pregunta, está bien, pero la pregunta era, ¿va a aumentar la tarifa? No, la tarifa no va a aumentar No va a aumentar todavía, porque se tiene que ver qué negociación se llegue en la Itaipú binacional. Eso es fundamental, pero la tarifa actual es insuficiente para cubrir todas las inversiones necesarias. Eso es fundamental, Carlos. Perfecto. Porque no existe empresa que funcione. Tenés razón, si no cubren los costos, es imposible Así es. que ande la empresa correctamente. Ingeniero, muchísimas gracias por venir. Quedaron muchas cosas todavía en el tintero y te voy a invitar más a menudo para que conversemos sobre estos temas que son de interés nacional. Cuando guste, Carlos. De hecho, para nosotros es muy importante estar en tu programa. De esa manera también recibimos la retroalimentación de la gente. A nosotros nos interesa muchísimo y estamos trabajando principalmente para el mejoramiento de la calidad de servicio. Ojalá lo puedan muchísimas conseguir. gracias, Carlos. Muchas gracias, ingeniero Félix Sosa, Gracias. presidente de la ANDE, miembro del Consejo de Itaipú. A la vuelta de la pausa, otro tema sumamente importante, así como el de la energía, la transformación educativa. Ya volvemos. Grandes descuentos en Farmacia Vicente Scavone. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale, hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, accesorios, juguetes y más. Vení a cualquiera de nuestras sucursales o llama al delivery 418-5000. Tu farmacia a domicilio 24 horas. Farmacia Vicente Scavone. Vení a Bristol, regalá a papá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetros 2022. Aprovecha todas tus compras. A partir de 1 millón vienen con un vino para regalarle a papá. Celular Samsung A23. Precio normal 18 cuotas de 312.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contactanos ya, visitanos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. También podés escribirnos al WhatsApp 0991-670-000 o llamarnos al 519-4000. También podés comprar online en www.bristol.com.py o a través de nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, seguimos en el péndulo. Ya saludamos a la viceministra de Educación, Alcira Sosa. ¿Qué tal, viceministra? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por venir. ¿Qué tal, ingeniera Rocío Robledo? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. No, gracias a ustedes por venir. Este es uno de los temas para mí sagrados y más importantes en cualquier país del mundo, ¿verdad? Más en Paraguay, la educación y la transformación educativa. Hoy tenemos que hablar de la transformación, cómo es el avance, pero antes que nada, si no hay una decisión política de qué tipo de país queremos, se puede elaborar un plan de transformación sin saber de acá a 20 años qué país vamos a tener en materia económica, en materia social, incluso en el deporte, cuáles van a ser nuestras prioridades para saber dónde tenemos que apuntar en cuanto a la educación de los niños y adolescentes. ¿Es posible hacer un proceso de transformación y elaborar un programa de transformación educativa en esas condiciones? ¿Quién comienza? David. Sin inconvenientes. No, sin duda que es un proceso complejo, Carlos, porque también acá tenemos que mirar un poco la historia de nuestro país en el contexto social, político y económico actual en relación a lo que fue también la reforma educativa. Nosotros tuvimos una reforma hace 3 décadas, que en algún momento ya conversamos, tiene sus marchas y contramarchas, y hay como muchas deudas históricas que todavía tenemos que saldar como país. Y bueno, esos son supuestos que están instalados y que también la sociedad desde distintas instancias reclama. Por otro lado está todo lo relacionado a lo que se define en el Plan Nacional de Desarrollo al 2030, tenemos planes departamentales de desarrollo que se han venido construyendo y que siempre se conectan con el sector educativo. De hecho, nosotros participamos en esos espacios en sus momentos como Ministerio de Educación y acá particularmente desde lo que es el Comité Estratégico que integran distintas instancias en relación a lo que tiene que ver también con los datos son
duros realmente en términos de cómo estamos en calidad Sí, educativa. O sea, así hay todavía desafíos pendientes que nosotros tenemos que llevar adelante y acordar como sociedad con vistas de aquí a 15, 20 o más años, ¿verdad? También está en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabemos que tenemos también como país, con varios otros países, desafíos o metas que nos hemos puesto. Sencilla probablemente en términos de lo que es la redacción, que el 100% de los estudiantes tengan 12 años de educación, por ejemplo, o ampliar el acceso a la educación inicial. La educación para el trabajo en países como los de Latinoamérica y particularmente en Paraguay, que tiene que ver con que cuando sabemos que terminan los 12 años una cantidad de menos del 50% actualmente, la posibilidad de que tengan una formación para el trabajo y bueno, y así podríamos ir viendo, o sea, hay indicadores y compromisos que tienen que ver para definir esta hoja de ruta. Y creo que ahí también es importante mencionar que este Plan Nacional de Transformación, nosotros tenemos un Plan Nacional de Educación al 2024 y este Plan Nacional de Transformación Educativa justamente recoge los avances de ese plan. Perfecto. Ahora, ¿pero qué es lo que vamos a transformar? Es decir, logramos, con la última reforma, logramos que más chicos entren a las escuelas. Es decir, logramos, es algo importante, que estén los chicos en la escuela es algo importante. Ahora, ¿qué le dimos a cambio a esos chicos que ingresaban a la escuela? ¿Les preparamos mejor? ¿Fue una educación de calidad la que le dimos a todos ellos que se fueron integrando al proceso escolar? ¿O no? Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, logramos que haya más chicos en las clases, pero no logramos mejorar sus mentes ni sus capacidades, ¿verdad? Entonces, la transformación educativa apunta a eso, a transformar, hoy en día, transformar esas capacidades de cada niño. Hoy la tecnología parece ciencia ficción, lo que hace 30 años, hoy lo que antes parecía ciencia ficción, ¿verdad? Hoy es realidad. ¿Están los paraguayos preparados para eso todos? ¿Cómo hacemos que todos otra vez que todos puedan recibir el conocimiento de la tecnología? Podemos prepararlo para un tercer idioma, ya que tenemos el guaraní y el castellano, para que se puedan conectar con más personas en el mundo y tener mayores posibilidades de conseguir trabajo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Tenemos los profesores suficientes para que puedan enseñar otro idioma, por ejemplo? Podemos hacer que los chicos salgan de las escuelas y los colegios públicos y privados como programadores, por ejemplo. Todos ya conociendo todo lo que es el uso de la tecnología para el trabajo y para la superación personal. Eso, ingeniera, vos que sos analítica, estuviste en la Itaipú, estuviste haciendo muchas cosas lindas ahí en el parque de Itaipú, en el parque tecnológico. ¿Cómo podemos hacer para que esta transformación sea transformadora realmente? Bueno, gracias por la pregunta, Carlos. Yo creo que aquí lo que es indispensable y lo que es distintivo de transformación es la intención de este gran pacto social que hay que conseguir y la participación ciudadana en ese intento. No solamente como contralor, sino como contribuyente y como corresponsable. Lo está demandando la sociedad, ¿verdad? Y ese es preguntabas recién, ¿cuál es el país que queremos construir? De la consulta que nosotros hicimos en todo el territorio, empezamos justo hace un año a ir visitando los diferentes territorios. Bueno, la vice empezó antes, ¿verdad? Nosotros llegamos ya con el diagnóstico, empezamos a hacer la consulta y lo que vimos es la necesidad de cambiar lo que es el país. Y con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre, pues estábamos saliendo de un proceso de pandemia y si hay algo que nos transformó mundialmente fue la pandemia. Y eso ayudó a poner en el tapete, en la mesa, todas estas demandas, desde la necesidad de mejorar al docente, de apoyar al docente, de valorizar al docente. Pues el docente es
la piedra angular es la del clave. sistema educativo. Sí, es la clave. Hasta mirar el currículum, que como dice acá la vice, eso igual nomás tenemos que hacer, modernizar el currículum. Tenemos igual nomás que hacer el esfuerzo con la ciencia y la tecnología. Pero acaba de irse el ingeniero Félix. Bueno, tenemos un país con con 2 potentes hidroeléctricas y no hay carreras de economía de energía, por ejemplo. Así mismo. No hay bachilleratos energéticos. Cuesta muchísimo conseguir instalar bachilleratos tecnoeléctricos, por ejemplo. Pero SNPP tiene los recursos, tiene los locales, tenemos los maestros, tenemos los instructores. Las universidades pueden convenir a apoyar a los docentes. ¿Y por qué no se potencia lo que ya hay, por ejemplo, en las escuelas técnicas? Por ejemplo, ¿verdad? Porque hay colegios técnicos que tienen esas especialidades industriales, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no potenciar eso y mejorar eso? Bueno, uno de los propósitos... Lo estamos iniciando, porque en realidad transformación educativa también es un proceso en marcha. Hay cuestiones que vamos avanzando, particularmente ahora con financiamiento del FEI. Es bueno también identificar eso y por eso se requiere este pacto del cual hablamos para hacerlo sostenible. O sea, hay muy buenas experiencias, por eso siempre decimos que queremos rescatar las buenas prácticas, que queremos conservar de estas 3 décadas de reforma educativa y sin duda las buenas prácticas. En el país tenemos 600 escuelas que ofertan educación técnica en 3 áreas: servicios, industrial y agropecuario. No hemos tenido una inversión sostenida, o sea, tenemos las escuelas y pagamos el salario de los docentes en el caso del sector oficial, pero no tenemos una inversión sostenida para laboratorios y talleres. Ahora vamos a iniciar una inversión que llega al 25%. Cuando hay inversión, Copaco, Conatel y compañía no pueden cumplir con la conectividad, por ejemplo. Con la conectividad, por ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Y entonces los recursos se van perdiendo. Y nunca faltan los vivos, que están, muchos de ellos que están allá en el Congreso de la Nación, que, mira poco, tienen tanta plata, había sido no están usando, eran para la escuela técnica, no estaban usando, que venga para el Congreso, para la clase política. Pero ahí, Carlos, voy a recordar nomás un evento del año pasado, cuando esa picardía se levantó con respecto al tema de los programas para primera infancia. Sí. Y la reacción ciudadana que ocasionó. Por primera vez la sociedad se opuso, sí. Y retrocedieron. Y ese tipo de participación, porque puede ser que no tengamos dibujado el país que queremos, pero sí sabemos el que no queremos más. Y yo creo que esa reacción de la sociedad restableció nuestra fe en la transformación educativa. Sí, comparto. Por primera vez se logró parar algo que el Congreso quería esquilmar nuevamente al FEI, ¿verdad? Gracias a la participación de la sociedad y de la actividad de la sociedad. Eso fue un cambio muy importante. Pero volvemos a la pregunta original. Todo esto que estamos hablando no va a ser posible si los principales líderes y todos los partidos políticos y la sociedad, los gremios, los empresarios, todos del sector campesino, el sector agrícola, todos nos ponemos de acuerdo, señores, este es el país que queremos. Y necesitamos transformar. Por ejemplo, nuestra enseñanza en valores se perdió. Hoy día ser corrupto es normal. A nadie le sorprende una persona corrupta. A nadie. Se normalizó. Los chicos, y yo escucho a mis nietas y de repente me asusta cuando están hablando y le dicen, bueno, tenemos que estudiar, y salen, no, vamos a copiar nomás. Nunca faltan los avivaditos ya de chiquititos, ¿verdad? Y así vamos. Entonces, esos son todos esos temas que la ingeniera dice que tenemos que resolver si queremos una real transformación, porque si no, esto van a ser buenas intenciones nomás. Sí, y ahí hay que apostar a un cambio de cultura. Tenemos que aprender a pensar diferente. Y tenemos que aprender a pensar diferente con las nuevas generaciones que entran a la escuela y las nuevas generaciones de docentes. Tenemos que cambiar la matriz de pensamiento
Y eso solamente se hace trabajando sobre las generaciones más jóvenes, más nuevas. Y ellos vienen con inquietudes al respecto. Lo hemos recibido en todas las instancias de participación que se han realizado en el país. Ellos demandan que el sistema cambie, que ya no sea la misma cosa. Y vuelvo al tema del pacto social, porque ese pacto social que se tiene que realizar, mucha gente dice, ¿cómo van a hacer una transformación educativa en un periodo preelectoral? Nunca existe el tiempo perfecto. El tiempo perfecto. El imperfecto es el tiempo humano por excelencia. Pero es una oportunidad muy interesante porque en noviembre, en diciembre, cuando salgan electos los precandidatos, a partir de ahí se pueden empezar a trabajar en un pacto de sus programas. Y que no sea solamente una lucha por votos partidarios, sino sea una lucha por programas que promuevan una mejora de calidad del país. Les doy un dato que me acaba de pasar de la producción, ¿verdad? 6.000 abogados al año egresan de las diversas facultades en Paraguay, 6.000 abogados. 70 ingenieros nomás egresan al año. Y no más de 150 médicos por año. ¿Qué clase de sociedad estamos teniendo y formamos? ¿Qué clase de jóvenes estamos formando? Entonces, esos son los pactos que los políticos deben agarrar y solucionar, porque todo esto va a ser muy lindo, pero no va a ser práctico. Pero justamente por eso este plan tiene esta configuración de ser un trabajo, primero inicia más participativamente, no es solo un trabajo del Ministerio de Educación, y se construye con la gente, con distintos sectores de la sociedad, para que en la toma de decisiones de aquí a 10 o 20 años también haya ese compromiso. Y si bien es cierto, como decía Rocío, y también lo manifestabas, el pacto social, en el tema de la escuela, cuando se inicia la escuela hace unos siglos, en realidad hay un contrato social también con la familia. Ese contrato social necesita ser replanteado. Cuando hablas de temas de valores, necesita justamente este contrato que permita esa conexión entre escuela, sociedad y familia. Efectivamente, en los documentos por lo general están impregnados estos planteamientos, pero en la práctica efectiva que tiene que ver con la construcción de la identidad paraguaya, con la promoción de los valores en la escuela, en la familia, en todos los sectores, no solo en la escuela, no solo el docente tratando de hacer patria, o no solo algunos grupos. Entonces ese contrato social es importante. Y también una cuestión que tiene que ver con esto de ir definiendo prioridades, porque a veces en la ansiedad y mirando nuestras deudas históricas, por supuesto que todo es prioritario. A nosotros nos pasó trabajando con los consejos departamentales de educación post primer acuerdo. Justamente teníamos que hacer una metodología de priorizar qué líneas, qué resultados. Al final todo es prioritario. Y sin dudas, porque tiene que ver con, pero justamente después cuando empezamos y que es lo que estamos terminando en esta segunda etapa, que ya van 6 meses posterior al primer acuerdo y un trabajo nuevamente con todos los sectores y tener metas, indicadores y cuánto nos va a salir, es lo que también permite esa toma de decisiones y permite analizar que si dejo de hacer esto puede impactar en otra línea o en otra política. Entonces, para que, o sea, la toma de decisiones informada que siempre hablamos, ahora, la relación entre si dejo de invertir hoy y su efecto a 5 o 10 años. Un gran logro sería, por ejemplo, uno nomás, que se blinde educación. Así como se blinda el Ministerio, como se blinda el Banco Central, que se blinde educación. Sí. Que no importa qué partido esté en el gobierno, la educación esté blindada para que sea excelente. Si eso conseguimos, ya es un paso adelante. Y otra cosa en ese mismo sentido, blindar la carrera civil del ministerio. El Ministerio de Educación, yo no pertenezco al ministerio, aclaro, estoy contratada para este trabajo. Pero en el Ministerio de Educación existe gente muy preparada, muy talentosa, y es el país el que ha invertido en su preparación. Es el país el que ha seleccionado a esas personas y las ha capacitado. Pero cada vez que cambia la gestión, el gobierno, la gestión propia del ministerio,
esas personas se ven desplazadas. Y la carrera civil en la administración pública, que en Hacienda ya se está logrando, pues debiera lograrse también en el campo educativo para sostener estas políticas de largo plazo. El Plan 2024 plantea ya el pacto social para sostener las políticas a largo plazo, pero eso no se alcanzó. Se quiere alcanzar ahora con este propósito, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones de ver ese famoso eslogan de educación, compromiso de todo, como algo que tenemos que hacer carne en nosotros, porque son nuestros niños los que se van a la escuela, nuestros jóvenes, somos nosotros mismos que volvemos al sistema educativo para reciclarnos. Es la gente que trabaja con nosotros que tiene que seguir capacitándose para mejorar su calidad de vida finalmente. Si queremos hablar de evolucionar en el modelo económico que tiene el país, que no sea tan extractivista, que sea más, que derrame, como decía alguien, que derrame bienestar hacia las clases más desfavorecidas, tenemos que aprender a pensar distinto. Y ahí tenemos que todos mover en una misma dirección, inclusive en el disenso, porque no es para que estemos todos de acuerdo, es para que acordemos trabajar juntos en pos de algo que nos va a hacer bien a todos. Pero estas cifras de egresados ya nos demuestran qué tipo de sociedad tenemos, ¿verdad? Deberíamos tener más ingenieros agrónomos, más ingenieros eléctricos, deberíamos tener probablemente menos contadores y abogados, no, probablemente, ¿verdad? Más veterinarios, estar en la producción, más ingenieros industriales, más arquitectos, más vialeros, más ingenieros viales, no sé, tenemos, y Paraguay debería ser, a ver, así como estamos, Paraguay debería ser como la República Checa, debería tener los mejores ingenieros del mundo, y si es posible los mejores ingenieros eléctricos del mundo deberían salir del Paraguay, ¿o verdad? Eléctricos o hidráulicos, pero no sé, de Paraguay deberían salir ese tipo de personas, si es que la educación estuviera como primer objetivo de cualquier candidato y de cualquier partido político en este país. Y si pudiéramos también, ¿verdad? O sea, hoy día es posible hacer estas planificaciones porque, por otro lado, también de los pocos que llegan a una educación superior, sea universitaria y no universitaria, ¿cuántos no tienen acceso nuevamente al empleo? Sí. Hace 3 o 4 décadas uno podía probablemente tener cierta certeza de que si culminabas un estudio superior ya tenías un empleo y además probablemente hasta que te jubiles, ¿verdad? Hoy día eso también se abre y ahí tenemos que pensar en un sistema de competencias que permita justamente... Disculpame la que porque esto a mí me apasiona, pero esto que vos estás diciendo es totalmente cierto, pero fíjate el contrasentido de este país. La ingeniera lo sabe bien, pues en su época de estudiante ella luchaba por eso. No tenemos ingenieros, estamos todas las carencias, dijimos. Y el servicio público, ¿de cuánta gente no preparada está llena? Cuando el servicio público debería estar preparada de la gente más brillante, de los mejores preparados, ¿verdad? Y no de gente que, porque responde a un determinado líder y no tiene ningún conocimiento, incluso está a cargo de ingenieros, incluso de abogados, ¿verdad? En la función pública. Es un contrasentido total. Esa es la transformación. Si ustedes logran conseguir que empecemos sociedad. Todos a pensar, esa va a ser la gran transformación en este país. Lo interesante de esto, y voy a volver al tema de participación, porque la participación máxima para hacer estos planes se dio con el Plan 2020, que participaron 19.000 personas. Nosotros, y tenemos los números de cédula, podemos probar. Informáticamente hoy se puede hacer todo. Puede hacer todo. Participaron 600.000 personas. La gente sabe eso. La gente sabe que necesita mejores médicos, mejor servicio de salud pública. Se demanda ya un servicio de salud pública de calidad y lo demandamos tanto los que podemos
asistir a la salud privada como la gente que va a salud pública. Se demandan ciertos servicios ya en la escuela. La escuela ya demanda, y me estoy refiriendo fundamentalmente a la escuela pública. Vemos carencias muy dolorosas que no tienen que ver solamente con los medios tecnológicos o cosas por el estilo. Tuvimos una crisis muy fuerte el mes pasado apenas, ¿verdad? Y que fue un golpe tremendo para la sociedad. ¿Estamos realmente atendiendo a nuestros niños? Una cuestión que apareció en todas las consultas es la preocupación por la salud mental. No porque la pandemia nos haya puesto demasiado ansiosos, no más. Ya era un problema y se agudizó con esta cuestión. Entonces, esas tensiones que por un lado empujan la aplicación de la tecnología y fue mucho más fácil ponernos en internacionales a nivel de universidades y entrar a discutir medios tecnológicos, incluso para las carreras técnicas y los bachilleratos técnicos, también permitió ver una raza humana que no está del todo madura. Y voy a mencionar el mensaje de las mesas de padres. Nosotros también necesitamos ser educados, formados para ser mamá y papá. No sabemos cómo hacer eso con estos niños. Estamos en un quiebre de civilización demasiado fuerte. Y no sabemos, tenemos una profunda incertidumbre sobre el futuro. Es cierto, antes uno llegaba, se recibía, se casaba y permanecía en su trabajo hasta la jubilación. Eso hoy no existe más. No existe más. Entonces, esa sociedad de la incertidumbre que señalan los filósofos actuales es real y esa ansiedad la sienten desde los niños hasta los adultos. Sí, así mismo. Entonces, la escuela se convierte, ese maestro que a veces desvalorizamos, que decimos no está preparado, no conoce de tecnología y demás, ese maestro tiene que ocuparse de la vacunación. Si bien él no aplica la vacuna, tiene que ocuparse de la cartilla de vacunación. Tiene que estar conteniendo emocionalmente a los niños. Tiene que estar identificando problemas emocionales que tenga ese niño. Tiene que estar preocupado de su alimentación. Tiene que estar preocupado de que reciba sus útiles. Y además tiene que enseñar. Sí, cierto. Y sin embargo, es probablemente el profesional menos apreciado de la sociedad. No llevamos a cualquier taller mecánico en nuestro vehículo, ni nos vamos a cualquier médico, pero cuando nos vamos a la escuela le decimos a la maestra, por favor, hasta la hora de la salida, yo no quiero que me molesten con un problema de mis hijos, los problemas de mis hijos ahora son de ustedes. No es un caso general, pero tendemos a menospreciar la carrera docente. Y ese también es un cambio cultural importante. Sí. Y también los maestros tienen que también entender la necesidad de cambiar ellos mismos también para generar confianza en los demás. Es decir, qué mucho que tenemos que cambiar. Qué transformación que tenemos que hacer. No hay tiempo para aburrirse con esto. Pero Miren, no hay tiempo para posponer tampoco. No hay tiempo para posponer, me gustó eso. Ya está. Yo creo que la productora va a tomar ya nota de esto. No hay tiempo para posponer. Muy bien, les agradezco que hayan venido. Esto para hablar 5 días seguidos no nos vamos a cansar. No, hay que escudriñar y discutir justamente lo que está planteado. Les voy a plantear algo. Sí. Les voy a plantear algo. Puede ser que una vez al mes vengan. Sí, por supuesto, creo para que ir hablando sobre los avances o no que va teniendo este proceso. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Bueno, les tomo la palabra. Anotados. Gracias, viceministra. Gracias, ingeniera. Gracias, Carlos. Muy bien, Rocío Robledo y Alcira Sosa, hablando sobre transformación educativa. A la vuelta de la pausa vamos a irnos hasta Emiratos Árabes. Vamos a hablar con el nuevo embajador en Emiratos Árabes, José Agüero Ávila. A la vuelta de la pausa. Y entramos en el último bloque del péndulo y nos trasladamos hasta Emiratos Árabes vía Zoom para
hablar con el embajador de Paraguay en Emiratos Árabes, Jesús Agüero Ávila. Buen día para usted, buenas noches para nosotros, embajador, ¿cómo está? Buenas noches para ustedes, Carlos. Así como estás diciendo, buen día aquí. Son las poco más de las 6 de la mañana, ya arrancando la jornada, y un gusto poder compartir contigo y a través de tu programa con nuestro país. Bueno, ¿hace cuánto que está? Ya es oficialmente embajador en Emiratos Árabes, ya presentó sus cartas credenciales, le aceptaron ya sin problemas. Llegué el domingo a las 7:30 de la tarde y presenté las copias de las cartas credenciales ante la Cancillería emiratí el martes, que es el primer paso con el cual uno ya queda habilitado para ejercer las funciones. Y luego queda la presentación de cartas credenciales originales ante el jefe de Estado, ante el presidente en este caso. Aquí hay un nuevo presidente. Eso va a ocurrir seguramente en las próximas semanas, porque el país aún sigue de duelo por el fallecimiento del anterior presidente. Entonces todas las ceremonias oficiales están suspendidas hasta tanto. Ajá. Eso sin perjuicio de que presenté la copia de credencial en la Cancillería, ya estoy habilitado como embajador, según señalan la Convención de Viena que rige esta materia, Bueno, la Convención de Viena. usted es embajador en Emiratos Árabes, pero ¿es concurrente en otros países o no? De momento estoy ante Emiratos Árabes Unidos solamente. Tenemos que recordar que es una embajada nueva, ¿verdad? Estoy todavía solo. Entonces, hay planes de poder tener otras concurrencias en países de la región, pero eso seguramente se va a ir definiendo más en los próximos meses, más adelante, cuando la embajada ya esté más instalada, cuando tengamos más personal y podamos hacernos cargo de más, ¿verdad? Ajá. Bueno, y en estos días, desde el domingo a esta parte, embajador, ¿pudo saber algo de Diego Benítez? Esta persona que está detenida, bueno, ¿sabe algo de él? ¿En qué condiciones está? ¿Dónde está? Si está en una cárcel, si está en una comisaría, no sé cómo es en el país donde está detenido, pero ¿sabe algo de Diego Benítez? Sí, efectivamente, ya hay una confirmación de que el señor Diego Benítez está detenido en virtud a la notificación roja emitida por las autoridades paraguayas por el caso de la investigación de tráfico de drogas, la presunta investigación sobre la comisión de ese hecho. O sea, la investigación sobre la presunta comisión de ese hecho. Está detenido en un centro de detención del Emirato de Sharjah, que es uno de los 7 emiratos que componen este país. Ya hubo una notificación al respecto por parte de la Oficina Central de Interpol de Emiratos Árabes Unidos, a la Oficina Central de Interpol de Paraguay. Este tema también ya lo tocamos en la presentación de copias de cartas credenciales y estamos remitiendo los antecedentes para obtener mayor información por escrito sobre las condiciones del proceso, sobre los próximos pasos a seguir, en directa coordinación con el Canciller Nacional, las autoridades de la Cancillería y también las autoridades de Interpol de Paraguay y las autoridades fiscales de nuestro país, es decir, en un permanente ejercicio de coordinación e intercambio de información respecto a lo que va surgiendo. Ahora, él fue detenido por la alerta roja de Interpol o fue detenido porque se encontraron, estaba con documentos falsos. La notificación oficial que se tiene es que fue detenido en virtud a la alerta roja. Pudo haber ocurrido otro hecho también, pero ese otro hecho no nos consta todavía. Ajá. ¿Y hace cuánto tiempo él estaba en ese emirato? Mira, la fecha de entrada de él al país aún no sabemos. Está detenido hace aproximadamente 10 días ya. Tampoco tenemos la fecha exacta aún de la detención, solo la notificación oficial que llegó vía Interpol de que el señor Diego Benítez está detenido, que fue detenido en virtud a esa alerta roja. Ajá. A la notificación roja de Interpol. Ajá. Todavía no hay alguna... Sí. Usted me dice que está solo en la embajada, quiere decir que va a tener que armar con los secretarios, se va a armar la embajada. ¿En cuánto tiempo piensa tener completa la embajada? Con todos los integrantes que necesita una embajada. Bueno, ese es un proceso que tal vez me va a ser difícil proyectar, decirte un plazo exacto, pero va a llevar un par de meses, ¿verdad? Ajá. Hay varios pasos que se requieren para la apertura de una sede. Primero que nada, hay que contar con la sede. Yo ahora mismo estoy todavía quedándome en un hotel, trabajando acá en el escritorio del hotel con mi computadora, lo cual es normal, ¿verdad? Estamos empezando un proceso. A partir de ahí,
bueno, con el proceso de acreditación, de obtener el documento de identidad diplomático, el documento de establecimiento de la sede. A partir de ahí estamos ya, sin prejuicio, estamos buscando el lugar de la sede, el proceso de equipamiento de la sede, la compra de los muebles, de los equipos informáticos, los equipos de conexión, la contratación de personal local, la designación de personal desde la Cancillería paraguaya para venir a acompañar el trabajo aquí. Está prevista también la designación de una agregada comercial, ¿verdad? A través de Rediex. Y bueno, es un proceso que lleva su tiempo. Yo calculo que 3 meses más o menos yo creo que llevaría para que la sede esté instalada y operativa. Usted habló de agregada Ahora, comercial. esto implica que mientras no estamos trabajando, ¿verdad? Claro. Mientras igual, ¿verdad? Cae mi computadora, la redacción de notas, impresión, escaneo, llamadas. Lo que todavía no estamos trabajando es puertas abiertas, ¿verdad? Porque obviamente, bueno, literalmente estoy en un hotel todavía. Sí, claro. Cuando habla agregada comercial, quiere decir que ya se sabe que va a ser una mujer agregada comercial de Rediex en la embajada. Hay una propuesta en ese sentido que esperemos se concrete a la brevedad. Ajá. Bueno, ¿y en cuánto tiempo? ¿Usted tiene previsto acudir hasta Diego Benítez, llevar la documentación cuando le envíen de Paraguay? ¿Usted va a ser el encargado de toda esa tramitación o no, embajador? Como representante diplomático del país, por supuesto que la canalización de las eventuales solicitudes de extradición y la interacción con el gobierno emiratí, sí, vamos a encargarnos de eso. Esa es la instrucción que tengo, ¿verdad? De trabajar con la Cancillería emiratí, la Cancillería paraguaya, en la tramitación de los documentos según sea requerido por la justicia paraguaya. Y como, por supuesto, el señor Diego Benítez es un ciudadano paraguayo, tiene derecho a la asistencia consular de esta embajada. La asistencia consular, ¿verdad?, se otorga si el ciudadano paraguayo solicita. Ajá. Hay una convención, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que establece que si el interesado lo solicita, la embajada o el consulado deben brindar una asistencia, velar que se respeten los derechos procesales de la persona, que en las declaraciones que tenga un traductor, ¿verdad? Pero eso depende de que el interesado así lo solicite. Claro. Si el interesado no quiere que la embajada intervenga, obviamente eso se respeta, ¿verdad? ¿Hasta el momento no pudo hablar personalmente con él, aunque sea vía telefónica? No, de momento no. Bueno, perfecto. Posteriormente, a través de la Fiscalía, se deben enviar las documentaciones. ¿Se va a pedir la extradición de Diego Benítez? ¿Sabe algo al respecto? Eso depende del órgano jurisdiccional del Paraguay y la justicia, ¿verdad? No depende de la embajada. Bueno, perfecto. Tema Diego Benítez, entonces ya lo dejamos de lado. Ahora, como nuevo, ¿qué es lo que puede ofrecer Emiratos Árabes a Paraguay y qué es lo que Paraguay puede ofrecer a Emiratos Árabes? ¿Qué tiene en vista usted? ¿Qué tiene en mente? ¿Cómo se puede hacer un intercambio con Emiratos Árabes? Bueno, te agradezco mucho la pregunta y me parece una oportunidad muy buena, sobre todo de poder también compartir con la ciudadanía el trabajo que tiene una embajada. En los últimos años, Paraguay y Emiratos vinieron acercándose en un proceso paulatino de acercamiento, ¿verdad? Donde se firmaron varios acuerdos, donde se realizaron varias visitas a autoridades, tanto bajo el anterior gobierno como bajo el actual gobierno. Se suscribieron varios acuerdos, supresión de visas, protección de inversiones, un memorándum de entendimiento de consultas entre las cancillerías. Y sobre todo a través de este último mecanismo, que fue una reunión de alto nivel entre las cancillerías de ambos países, la cual ocurrió en febrero pasado durante la Expo. Y durante la Expo tuvimos, recuerden que yo estuve a cargo de la participación paraguaya también. Hubo varios encuentros, tanto a nivel gubernamental como a nivel empresarial. Luego estuvo el mismo presidente de la República reunido con las autoridades aquí. Se identificaron 2 temas como prioritarios dentro de la relación. El primero de ellos es la seguridad alimentaria y el segundo, las energías renovables. Los dos son temas de mucha importancia y creo que el Paraguay tiene mucho para ofrecer al respecto, y Emiratos también. Recordemos que Emiratos es un país que está en el desierto. La zona aquí del Golfo es desértica. Sí. Su principal producción es el petróleo, tienen grandes reservas petroleras e importan la mayor parte, el 80% más o menos, de los alimentos que producen. Tienen una incipiente industria alimentaria. Y nosotros somos lo opuesto. Nosotros somos un país productor de alimentos. En Paraguay uno tira una semilla y crece,
y hay un potencial mucho más grande, no solamente de producir, de exportar materia prima, sino también de industrializar los productos paraguayos. Entonces, en el marco de la seguridad alimentaria, yo creo que el Paraguay puede ofrecerle a Emiratos la posibilidad tanto de aumentar nuestras exportaciones, que todavía son muy pequeñas, más o menos 14 millones de dólares al año, así como buscar inversiones emiratíes para la inversión en proyectos de industrias alimenticias en el Paraguay. Bueno, nuestro país es un país confiable, un país que amigable para la inversión extranjera y un país con un gran potencial productor. Entonces, por un lado, incrementar las exportaciones, atraer inversiones y conectar a los sectores privados. Yo siempre parto de la idea que el trabajo de una embajada es de ser un puente Exacto. que conecta a los mundos. Te había mencionado, creo, eso en la radio la vez Sí, pasada. sí, efectivamente. Es así. Ahora, lo que nosotros tenemos que carne, y sobre todo que carne vacuna o carne de cerdo y pollo, ¿cuál sería el atractivo principal para Emiratos Árabes? O sea, todos los tipos de carnes son potenciales. La carne vacuna obviamente es un producto que ya tiene una reputación muy grande en nuestro país, Sí. en el mundo. Realmente creo que como país hicimos mucho en posicionar la carne en el mundo. La carne de pollo tiene mucho potencial. De hecho, aquí se consume más pollo que carne vacuna, valga decirlo. Todavía falta desarrollar más el sector de la exportación de carne ave en nuestro país. Queremos trabajar en ese sentido para lograr que se pueda exportar. Carne de cerdo también, ojo, si bien Emiratos Árabes Unidos es un país islámico y la carne de cerdo no es halal, no es haram, como se diría en el mundo islámico, no está permitida. Aquí hay el 89% de la población es extranjera. Y al haber extranjero, hay carne de cerdo. Uno se va a un supermercado y encuentra una sección que dice sección para no musulmanes, y ahí hay jamón, cerdo, embutidos. Entonces hay también un potencial para la carne porcina. Menor, obviamente, porque gran parte de la población es musulmana, vale decirlo, pero hay un mercado. La carne de cordero también tiene un potencial muy grande. Sobre todo en los países árabes se consume mucho cordero. Yo anteriormente estaba en el Ministerio de Industria y Comercio. Y ahí hemos mantenido varias reuniones de trabajo con los productores de cordero en el Paraguay para desarrollar la producción de ese tipo de carne con mira a la exportación a los países árabes. Es un trabajo que queremos seguir acompañando aquí de la embajada a las autoridades paraguayas de Cancillería, de Industria y Comercio, al sector productivo, porque creemos que hay un nicho para poder exportar a esta región. Y en Ese cuanto, tipo de... claro, eso es lo que le podemos dar a Emiratos Árabes. En cuanto a También granos, producto agrícola industrializado, y ¿verdad? granos, y claro, en cuanto a granos, ¿qué es lo que podríamos? Nosotros damos granos. Ahora, ahí podríamos obtener con ellos que vengan y se industrialicen los granos y venderles ya un grano industrializado o no. Y es lo que vamos a buscar, ¿verdad? Es la idea. Por supuesto que esa siempre es la idea, la industrialización de la agroindustria. Exacto. Es por supuesto un sector. Actualmente estamos exportando muchos granos, o sea, productos primarios, sobre todo mucha de la exportación que se hace acá no es solo para Emiratos Árabes Unidos, sino para reexportar a otros mercados. Emiratos se convirtió en un hub. Tienen enormes zonas francas en sus puertos sobre todo, donde llegan los productos y ya es reexportado automáticamente a países de Asia. Pero también, por ejemplo, ellos están importando productos agrícolas para alimentar a su incipiente industria de carne de pollo, porque bueno, eso no requiere del clima para poder producirse. Entonces, se puede aumentar la exportación de productos primarios con miras a lograr inversiones emiratíes aquí para industrializar los productos primarios. La agenda que tenemos es ambiciosa, es amplia. Por supuesto, no depende de la embajada concretar, sino depende de la embajada facilitar, acercarse, insistir, tocar las puertas y presentar los atractivos que el Paraguay tiene para la inversión. Bueno, me imagino que representantes de los diversos sectores van a ser invitados para ir a Emiratos Árabes a hablar con los industriales de Emiratos Árabes para ver qué tipo de negocios se pueden hacer. Y a la vez, ¿qué es lo que Emiratos Árabes nos puede dar a nosotros? Por ejemplo, el petróleo, ¿de qué manera podemos tener más barato? Porque todo sube en cuanto al combustible. Esta semana probablemente suba 1.000 guaraníes más el combustible, y si podemos tener combustible más barato, intercambiando, en nosotros dándoles carne o productos agrícolas y ellos dándonos petróleo, sería un negocio, embajador.
Por supuesto, absolutamente es la idea. Es un tema también que fue tocado en una de las visitas de autoridades que se tuvieron anteriormente y vamos a acercarnos a las autoridades de la empresa petrolera nacional aquí e interiorizarnos de cómo funciona su mercado de exportación. Eh, un tema que sé que es una barrera, pero no necesariamente va a impedir, es que el Paraguay hoy no cuenta con una refinería y Emiratos principalmente exporta crudo. Pero vamos a ir trabajando, ¿verdad? Claro. Obviamente el desarrollo de una agenda bilateral con otro país, sobre todo cuando es una agenda también nueva, que está empezando, no es automática, no es que uno llega acá y en 2 meses tiene la Claro. vida resuelta. Es construir, ¿verdad? Es sembrar, tal vez a otra persona le va a tocar cosechar lo que yo voy a estar sembrando ahora. Bueno, Pero pues no por eso hay que dejar ese... pero te vamos a exigir, embajador, para que en poco tiempo ya tengamos intercambio. No, es absolutamente. Yo desde que llegué no paré, ¿verdad? Llegué el domingo de noche acá y no tuve ni un solo día de tranquilidad. Primero por este caso de la detención del compatriota, luego ya de la presentación de credenciales, la introducción a las autoridades. Sin duda, ¿verdad? Cuenten con que yo no voy a parar, no voy a estar viviendo una vida relajada acá. No, sí, sabemos. Sabemos. Y dígame una cosa, ahí se comentó algo en Emiratos Árabes del tema del avión iraní que estuvo con los venezolanos, que estuvo por Paraguay, aterrizó en Buenos Aires. ¿Algo se comentó? ¿Sabe algo al respecto o no, embajador? Yo solo leí eso en los medios de prensa de Paraguay, me enteré solo de esa manera, y tampoco profundicé mucho el tema. Porque acá es raro, porque para algunos es un show mediático y para otros es una cuestión grave. Depende con quién uno hable. Uno dice que es un show, que no hay nada, otros dicen que sí, que es sumamente grave el tema. Bueno, pero está bien. Usted como no es embajador en Irán, así que difícilmente pueda saber. A propósito, nosotros tenemos embajada en Irán nosotros. No, Paraguay no cuenta con representación diplomática en Irán. ¿Y en Dubái sí? Como Paraguay, embajada en Dubái, ¿me decís? Sí. La embajada de Paraguay va a estar en Abu Dhabi. Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Dubái es una de las ciudades los Emiratos más importantes, el centro comercial, logístico de Emiratos, pero la sede de la embajada tiene que estar en la capital, que es Abu Dhabi. Bueno, intensa la tarea que le espera. Y la familia, exactamente. ¿Y la familia para cuándo? ¿Ya está con la familia o no? No, yo estoy soltero, estoy solo acá. ¿Está solo? Pero me va a visitar mi familia de Paraguay. Y seguro sí, que sí. Me imagino. Bueno, acá... Pero después del verano. Ahora acá, mira, son las 6 de la mañana y ya la sensación térmica es casi de 40 grados. Bueno, no sería nada raro que un paraguayo se case con la hija del jeque y se convierta en dueño de un pozo petrolífero, por ejemplo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Como dicen acá los árabes, inshallah, quiere decir, significa si Dios quiere, pero no podemos decir, ¿quién sabe? Que Dios quiera, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente. Bueno, ¿en cuánto tiempo usted se propuso tener los primeros resultados? Bueno, a ver, el primer resultado que queremos tener es lograr la apertura de la sede de la embajada. Eso queremos lograr en un plazo máximo de 3 meses para tener la embajada funcionando. A partir de ahí y simultáneamente ya vamos a estar visitando a los actores económicos del país. Nosotros queremos lograr resultados este año, cuanto antes, claro. Generar acercamientos, sobre todo en el periodo de noviembre a marzo, que es el periodo en el que el clima está bueno aquí. Llegan muchas delegaciones, es fácil traer empresarios, es fácil conectarlos con las autoridades. En el verano acá todo para bastante, entonces queremos desarrollar una agenda de ahora a septiembre, a octubre, de modo claro. que poder recibir delegaciones con agendas concretas en el periodo del invierno, acá, que es la época. ¿Y hay alguna comunidad de paraguayos en los Emiratos Árabes? Sí hay, hace bastante tiempo. La mayoría de los compatriotas que están acá trabajan en la aerolínea Emirates, también hay algunos que están en la aerolínea Etihad, que es de Abu Dhabi. Emirates es de Dubái. Los números exactos no tenemos, algunos hablan de 60, de 80, hasta 100. También hay otros paraguayos en otros sectores, como el sector educativo, trabajando en colegios, docentes, en el sector comercial, en el sector artístico. Artistas paraguayos que están viviendo acá, ¿verdad? Yo lo conozco a muchos de ellos por el tiempo que estuve en la embajada en Qatar, por el periodo que estuve en la Expo, ¿verdad? Pero obviamente quiero acercarme más a la comunidad y que sepan que a través de la embajada
van a tener puertas abiertas para la prestación de servicios consulares de forma rápida, expedita, porque antes era un problema. Sobre todo la gente que trabaja en el sector aeronáutico, viaja mucho, entonces los pasaportes, las páginas de los pasaportes se les llenan muy rápido y tenían antes que viajar a otros países para poder contar con la renovación de sus documentos. Ahora eso ya no va a ser necesario. Claro, ¿y en cuánto tiempo se podía lograr la supresión de visas, por ejemplo? No, Así, la supresión de visas se firmó en el año 2018 y está ya vigente en el está año vigente, 2019. ya está vigente. Me tocó impulsar ese acuerdo cuando estaba anteriormente en la embajada en Qatar, luego trabajando en la Cancillería con el ingeniero Castiglioni, eso se firmó en septiembre del 2018 y entró a regir no recuerdo en qué mes del año 2019. O sea, Ajá. hoy los paraguayos ya no necesitan visa para venir a Emiratos y los emiratíes no necesitan visa para ir a Paraguay. Antes era un problema, porque la visa acá es una visa papel, así un documento en PDF con un código y costaba $100 más o menos cada visa. De repente un paraguayo que estaba acá en la aerolínea le venía a visitar a la familia, a amigos y $100 por visa. Es mucha plata. Sí. Por vez, por entrada. Entonces ahora eso ya no es un problema. Ah, ya no es un problema. Bueno, está bien. Entonces hay entre 60 y 70 paraguayos aproximadamente en Emiratos Árabes. Números más, números menos. No son números exactos. Tengo que corroborar con el paso de los días eso. Ajá. Bueno, excelente. Qué gusto que te hayas levantado tempranito, embajador. Te agradezco la gentileza. Sé que, como decís, estás trabajando muchísimo y que hayas tenido la gentileza de levantarte temprano para estar con nosotros en el péndulo. Te agradecemos muchísimo. No sabes cómo me tortura la productora acá, ya queriendo tener una visa para viajar a Emiratos Árabes, porque quiere tener un pozo petrolífero ahí en Emiratos. Pero la visa no va a haber problema, el pasaje no va a haber problema ahora. La estadía acá ya conmigo tiene en casa, no se preocupen. Ahora, ahí ya está, ya tiene la idea, dice, no podemos ser invitados para hacer el péndulo de Emiratos Árabes y de la embajada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya te estamos pecheando, todavía no te asentaste bien, ya te estamos pecheando. Embajador, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y éxito en tu tarea, embajador. Gracias, querido Carlos, por esta oportunidad y un gusto compartir nuevamente contigo. Igualmente, José Agüero Ávila, embajador de Paraguay en Emiratos Árabes. Bien, así llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. Probablemente la productora consiga que vayamos a hacer el programa. Le tengo fe a la productora. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.